¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué luchar contra el pecado diario es más urgente que nunca? Es una pregunta simple pero profunda. La verdad es que vivimos tiempos donde las tentaciones son más fuertes, más disfrazadas y más presentes que nunca. Todos los días somos bombardeados por influencias que nos distancian de Dios y nos empujan al error. Y créanme, la lucha contra el pecado muchas veces parece ser una batalla que nunca termina, ¿no es así? Pero, ¿y si te dijera que esta lucha no tiene por qué ser una guerra perdida? Es más, puedes ganar esta batalla todos los días. Sé que tal vez estés cansado, frustrado o incluso temeroso de no tener éxito. Pero estoy aquí para decirte que hay una solución y eso es exactamente lo que te mostraré en este vídeo. Hablemos de por qué esta lucha contra el pecado es más urgente ahora que nunca y, lo más importante, cómo puedes encontrar la fuerza para superarla. Si estás listo para entender cómo cambiar las cosas y vivir una vida de victoria, quédate conmigo hasta el final. Descubrirás que no tienes que luchar solo y que, con las herramientas adecuadas, puedes salir victorioso. Vamos. Pero primero, si te identificas con esta lucha y quieres descubrir cómo ganarla realmente, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. De esta manera, no te perderás ninguno de los poderosos consejos que compartiré para ayudarte a vivir una vida de victoria sobre el pecado. Haga clic en el botón de suscripción, active la campana para recibir todas las notificaciones y que emprendemos juntos este viaje de transformación. ¿Vamos? ¿Qué es la tentación y por qué la enfrentamos a diario? ¿Alguna vez has notado cómo, todos los días, nos enfrentamos a opciones? Desde cosas simples, como qué decir o hacer, hasta decisiones más importantes que pueden impactar nuestra vida espiritual. Ahí es donde entra la tentación. Pero, ¿qué es exactamente la tentación? La tentación, según la Biblia, es ese momento en el que nos sentimos atraídos o presionados a hacer algo que sabemos que no agrada a Dios. En Santiago 1:14-15 está escrito: pero cada uno es tentado por su propio mal deseo, y es arrastrado y seducido por él. Entonces este deseo, una vez concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. En otras palabras, la tentación es como una puerta que se abre al pecado, pero depende de nosotros decidir si entraremos o no. Y es importante entender, ser tentado no es pecado. Incluso Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Esto significa que enfrentar las tentaciones es parte de nuestro caminar de fe. ¿Por qué enfrentamos tentaciones a diario? Bueno, vivimos en un mundo lleno de influencias que no siempre están alineadas con la voluntad de Dios. Además, tenemos una naturaleza humana, inclinada al error, y todavía hay un enemigo, Satanás, que busca separarnos de Dios. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aquí hay una buena noticia: Dios nunca permite que seamos tentados más allá de nuestra capacidad de resistir. En 1 Corintios 10:13 encontramos la promesa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, no os permitirá ser tentados más de lo que podéis soportar. Pero cuando sois tentados, Él mismo os dará una salida, para que podáis ser capaz de soportarlo. Entonces, enfrentar las tentaciones es parte de nuestra vida diaria, pero no estamos solos en esta lucha. Con la ayuda de Dios, podemos elegir el camino correcto, incluso cuando parezca difícil. Amigo, tal vez estés enfrentando batallas diarias contra tentaciones que parecen demasiado grandes para superarlas. Tal vez te sientas culpable por las ocasiones en las que cediste o sientes que estás luchando solo. Pero quiero que sepas, no estás solo. Jesús entiende exactamente por lo que estás pasando, porque Él también enfrentó tentaciones cuando estuvo aquí en la tierra. Él sabe lo difícil que es, pero también demostró que es posible superarlo. Y Él quiere ayudarte en este viaje. Hoy, Dios te está llamando a confiar en Él. Abrir tu corazón y decir: Señor, no puedo hacerlo solo. Necesito tu fuerza. Prometió que nunca te abandonará y que siempre te dará un escape, incluso en las situaciones más desafiantes. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es tu decisión ahora. Dios te ama incondicionalmente y quiere levantarte. Entonces, elige hoy vivir una vida de victoria sobre el pecado y las tentaciones. No por tu fuerza, sino por el poder de Dios actuando en ti. Ora conmigo ahora. Señor, sé que soy débil, pero creo que tú eres fuerte. Ayúdame a resistir las tentaciones y a tomar decisiones que te agraden. Dame sabiduría y fuerza para seguir tu camino. Pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.
Dios está a tu lado, animándote. Levántate y lucha con la certeza de que la victoria ya la obtuvo Jesús. El papel del pecado en la vida del cristiano. Hablemos de algo que muchas veces evitamos afrontar, el pecado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que tiene el pecado en nuestras vidas? A veces puede parecer algo pequeño, algo sin importancia. Pero la Biblia nos advierte sobre cuán grave es el pecado y cómo puede afectar directamente nuestra relación con Dios. En Isaías 59:2, está escrito: Vuestras iniquidades os han separado de Dios, vuestros pecados han ocultado de vosotros su rostro, y por eso no os escuchará. El pecado es como una barrera que se forma entre nosotros y Dios. No porque Dios deje de amarnos, Él nunca deja de amarnos, sino porque el pecado nos aleja de su presencia. Es como si construyéramos un muro eligiendo nuestros propios deseos sobre la voluntad de Dios. Ahora bien, aquí está el punto importante: el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras elecciones, nuestra paz interior e incluso nuestras relaciones con otras personas. Cuando vivimos atrapados en el pecado, cargamos con culpa, vergüenza y un vacío que nada en este mundo puede llenar. Pero hay esperanza. Dios no nos deja atrapados en esta condición. Envió a Jesús precisamente para derribar este muro de separación. En Romanos 6:23, Pablo explica: Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Notas la diferencia? El pecado trae muerte, no solo física, sino espiritual, emocional y relacional. Pero Dios ofrece vida a través de Jesús. Y cuando aceptamos esta gracia, sucede algo increíble. Comenzamos a ver el pecado como realmente es, algo que nos destruye, y desarrollamos un deseo de agradar a Dios. Ahora, la pregunta que queda es: ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Hay algo que deba confesarse a Dios? ¿Alguna área donde el pecado todavía prevalece? No tengas miedo de abrirte a Él, porque Dios es fiel para perdonar. En 1 Juan 19 tenemos la promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No permitas que el pecado siga robándote la paz y tu relación con Dios. Hoy puedes tomar la decisión de confesar, arrepentirte y entregar todo en sus manos. No importa que tan lejos hayas llegado, Dios siempre está listo para recibirte con los brazos abiertos. Ora conmigo. Señor, reconozco que he cometido errores y que el pecado me aleja de ti. Pero hoy quiero regresar. Quiero dejar atrás todo lo que no te agrada y vivir en obediencia a tu voluntad. Perdóname y transforma mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Recuerde, la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. Él quiere restaurarte y darte una nueva oportunidad. Si estás disfrutando el contenido hasta ahora y sientes que te está hablando directamente, no olvides dejar un me gusta. Esto me ayuda a seguir subiendo más vídeos como este y ayudarás a otras personas a encontrar este mensaje. Entonces, si lo que has escuchado hasta ahora te ha sido útil, deja un me gusta ahora y continuemos este viaje juntos. Ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron tentaciones. ¿Sabías que incluso los personajes más importantes de la Biblia enfrentaron tentaciones? Esto nos muestra que nadie es inmune, pero también nos enseña valiosas lecciones sobre cómo afrontar estos desafíos. Veamos algunos ejemplos sorprendentes. La primera es de Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11. Quizás el ejemplo más conocido sea el de Jesús. Después de ayunar 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo en el desierto. Satanás tentó a Jesús de 3 maneras. Apelar a la necesidad física, convertir las piedras en pan. Buscando la gloria terrenal, saltando del templo para que los ángeles pudieran salvarlo. Ofrecer poder y riqueza, si Jesús lo adorara. En cada tentación, Jesús respondió con la palabra de Dios, diciendo: está escrito. La lección aquí es clara: conocer la palabra de Dios nos fortalece para resistir las tentaciones. Si incluso Jesús, el Hijo de Dios, usó las Escrituras como arma, cuanto más debemos estar preparados. El segundo es de José en Egipto, Génesis 39:1-12. José, un joven fiel a Dios, enfrentó una difícil tentación cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Ella insistió día tras día, pero José se mantuvo firme diciendo: ¿cómo podría entonces cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Huyó de la situación, aunque sabía que le podía costar muy caro, y de hecho así fue, ya que fue arrestado injustamente. Pero José decidió honrar a Dios por encima de todo.
Esto nos enseña que a veces resistir la tentación puede requerir sacrificios, pero Dios honra a quienes permanecen fieles. El tercero es de David y Betsabé, 2 Samuel 11. No todos los ejemplos son de victoria. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado cuando cedió a la tentación de estar con Betsabé, la esposa de otro hombre. Intentó encubrir su error, lo que solo empeoró la situación. Esta historia nos recuerda que ceder a la tentación puede tener graves consecuencias, pero también que Dios es misericordioso. Cuando David se arrepintió de corazón y confesó su pecado, Dios lo perdonó. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David, un poderoso ejemplo de cómo regresar a Dios después de una caída. Lecciones de estos ejemplos. Resiste con la palabra, como lo hizo Jesús, usa las promesas de Dios como arma contra la tentación. Escapar del peligro. A veces la mejor estrategia es simplemente alejarse, como José. Reconocer y confesar. Si caes, como David, busca la misericordia de Dios. Él es fiel para perdonar y restaurar. La tentación no elige una persona ni un momento, pero tú puedes decidir cómo la afrontarás. Ya sea siguiendo el ejemplo de José cuando huyó, Jesús al usar la palabra o David al arrepentirse. Dios está a tu lado, listo para ayudarte. Ora conmigo. Señor, ayúdame a enfrentar las tentaciones de mi vida con valentía y sabiduría. Dame un corazón sensible a tu palabra y la fuerza para resistir. Y si caigo, que corra a tus brazos y encuentre el perdón. En el nombre de Jesús, amén. Estrategias para resistir la tentación. Todos enfrentamos tentaciones, pero Dios no nos deja sin armas para vencerlas. La Biblia nos enseña varias estrategias prácticas que podemos usar para resistir el pecado. ¿Hablamos de algunos de ellos? La primera es, orad constantemente y velad, Mateo 26, 41. Jesús dijo a sus discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos conecta con Dios y fortalece nuestro espíritu. Cuando miramos, somos conscientes de situaciones que pueden llevarnos a pecar. Es como estar alerta en un campo de batalla, porque eso es exactamente lo que es la vida espiritual. Consejo práctico: antes de iniciar el día, pídele a Dios sabiduría y protección ante las tentaciones que puedan surgir. Segundo, conocer la palabra de Dios, Salmos 119:11. El salmista declara: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios es como una brújula que nos guía. Cuando sabemos lo que Dios espera de nosotros, resulta más fácil discernir lo que está bien y lo que está mal y tomar decisiones de acuerdo con su voluntad. Consejo práctico: memoriza versículos claves que te puedan ayudar en momentos de debilidad, como 1 Corintios 10:13 o Filipenses 4:13. Tercero, huir de situaciones de riesgo, 2 Timoteo 2:22. La Biblia nos aconseja: huid de los malos deseos de la juventud y seguid la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. A veces la mejor estrategia no es intentar afrontar la tentación de frente, sino evitarla por completo. Esto no es debilidad, es sabiduría. Al igual que José, que huyó de la esposa de Potifar, debemos mantenernos alejados de situaciones que nos pongan en peligro. Consejo práctico: identifica tus debilidades y crea barreras. Por ejemplo, si la tentación es utilizar excesivamente las redes sociales, establezca límites claros. Cuarto, alimentad vuestra mente con cosas buenas, Filipenses 4:8. Pablo nos anima: todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de elogio, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Si llenas tu mente de cosas negativas, la tentación tendrá terreno fértil. Pero cuando te alimentas con contenido edificante, tu mente y tu corazón se vuelven más fuertes. Consejo práctico: invierte tiempo en alabanza, lectura cristiana y amistades que te acerquen a Dios. Quinto, confianza en el Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Por eso digo, vivid por el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos da fuerza, nos advierte y nos guía cuando estamos a punto de tomar decisiones equivocadas. Consejo práctico: siempre que sientas que estás siendo tentado, haz una pausa y pide ayuda al Espíritu Santo. La lucha contra la tentación es real, pero no estás solo. Dios te dio herramientas poderosas para vencer: la oración, la palabra, la sabiduría para huir, el Espíritu Santo y un corazón lleno de cosas buenas.
Hoy puedes decidir utilizar estas estrategias y empezar a ganar las batallas diarias. Ora conmigo. Señor, sé que solo no puedo resistir las tentaciones. Pero creo que, con tu fuerza, soy más que vencedor. Enséñame a usar las armas que me diste y a confiar en ti en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. La importancia del Espíritu Santo en la lucha contra el pecado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que Dios no te ha dejado solo en esta batalla diaria contra el pecado? Él envió al Espíritu Santo para que mor dentro de ti, te ayude, te guíe y te fortalezca. Sin el Espíritu Santo sería imposible ganar, pero con él tenemos el poder para vivir una vida de obediencia y santidad. ¿Quién es el Espíritu Santo y cuál es su papel? El Espíritu Santo es Dios, presente en nosotros. Él es el Consolador que Jesús prometió enviar a sus seguidores. En Juan 14, 16 a 17, Jesús dijo: Y yo pediré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque Él vive contigo y estará en ti. El papel del Espíritu Santo es enseñarnos la verdad, convencernos de pecado y darnos poder para vivir como vivió Jesús. Él no solo nos señala el camino correcto, sino que nos da la fuerza para seguirlo. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer la carne. La lucha contra el pecado es en realidad una batalla entre la carne y el Espíritu. Pablo explica esto en Gálatas 5, 16 a 17. Por eso digo, vivid por el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo contrario a la carne. Están en conflicto unos con otros. Para que no hagas lo que deseas. Cuando elegimos vivir guiados por el Espíritu, tenemos el poder de decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. El fruto del Espíritu nos transforma. Otra forma en que el Espíritu Santo nos ayuda es produciendo frutos en nuestras vidas, características que reflejan el carácter de Cristo. En Gálatas 5, 22-23 leemos: Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades nos hacen más fuertes para resistir el pecado y las tentaciones. Por ejemplo, el autocontrol nos ayuda a decir no a las cosas equivocadas y la paciencia nos ayuda a afrontar situaciones difíciles sin ceder a la irritación o la desesperación. ¿Cómo permitir que el Espíritu Santo guíe tu vida? Ora por ayuda, invita al Espíritu Santo a guiar tus decisiones y fortalecerte. Escuche su voz, Él habla a nuestro corazón, dándonos convicciones y advertencias. Esté atento a su dirección. Obedece sin dudar, cuando Él te guíe, confía y síguelo. Buscar la satisfacción diaria, Efesios 5:18 nos dice: llénense del Espíritu. Esto sucede cuando dedicamos tiempo a la oración, la palabra y la adoración. El Espíritu Santo es el regalo más grande que Dios te dio para vencer el pecado. Él no está lejos, Él vive en ti. Hoy puedes elegir dejarte guiar por el Espíritu y vivir una vida de victoria. Confía en Él, depende de Él y mira cómo Él transforma tu corazón y tus actitudes. Ora conmigo. Espíritu Santo, te necesito. Enséñame a vivir según tu voluntad y a resistir el pecado. Lléname con tu presencia y transforma mi corazón para reflejar el carácter de Cristo. Guíame en cada paso. En el nombre de Jesús, amén. Influencias externas e internas sobre la tentación. Cuando hablamos de luchar contra la tentación, es importante reconocer que hay factores dentro y fuera de nosotros que influyen en nuestras decisiones. A menudo ni siquiera nos damos cuenta de cómo el entorno y nuestros propios pensamientos nos ponen en situaciones de riesgo. ¿Exploramos esto? Primero, el mundo y sus influencias. La Biblia nos advierte sobre cómo el mundo en el que vivimos está lleno de tentaciones y valores que van en contra de los principios de Dios. En 1 Juan 2:16, encontramos la siguiente advertencia. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo nos ofrece constantemente cosas que parecen buenas, pero que nos alejan de Dios. Los medios de comunicación, las redes sociales, las filosofías del mundo, todo esto puede ser una trampa si no somos conscientes. La tentación muchas veces se disfraza de algo atractivo e inofensivo, pero la raíz es el alejamiento de Dios y su verdad. ¿Cómo lidiar con esto? No os conforméis al estándar mundial. Romanos 12:2 nos exhorta. No os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente.
Sea selectivo con lo que consume. Sea consciente de las influencias que permite en su vida, ya sea en lo que mira, escucha o lee. Segundo, la carne y sus deseos. La carne, en términos bíblicos, se refiere a nuestra naturaleza humana propensa al pecado. Incluso después de la conversión, la carne todavía intenta llevarnos a acciones y pensamientos que no agradan a Dios. En Gálatas 5:17, vemos el conflicto. Porque la carne desea lo contrario al espíritu, y el espíritu desea lo contrario a la carne. Están en conflicto entre sí, de modo que vosotros no hacéis lo que queréis. El apóstol Pablo habla de esta lucha constante en su propia vida. Sabía lo que era correcto, pero la tentación de seguir sus propios deseos seguía siendo una batalla diaria. ¿Cómo lidiar con esto? Alimenta tu espíritu, no la carne. Cuando eliges vivir por el espíritu, tu carne pierde su fuerza. Huye de los deseos pecaminosos. Si sabes que algo estimulará tus deseos carnales, elige evitarlo. Tercero, el enemigo, Satanás y sus estrategias. Satanás también tiene una gran influencia en nuestras tentaciones. Él conoce nuestras debilidades y, como dice 1 Pedro 5:8, acecha como león buscando a quien devorar. Su estrategia es desviarnos de la verdad y hacernos creer mentiras como, está bien, no saldrá nada o Dios nos perdonará más tarde. También intenta aislarnos, porque sabe que cuando estamos solos somos más vulnerables. En Efesios 6:11-12, Pablo nos aconseja: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Cómo lidiar con esto? Alertar. Reconoce los ataques del enemigo y usa la palabra de Dios como defensa. Resístelo en el nombre de Jesús. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Manténgase en comunión con otros cristianos. La unión con los hermanos en Cristo es una de nuestras mayores fortalezas contra el enemigo. Las tentaciones nos rodean por todas partes, pero con la ayuda de Dios podemos resistirlas todas. Reconocer las influencias externas e internas es el primer paso para mantenerse firme. Hoy, toma una decisión: no ceder a las presiones del mundo, no alimentar los deseos de la carne y no creer las mentiras del enemigo. En cambio, elige vivir según la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Ora conmigo. Señor, abro mis ojos a las influencias que me están alejando de ti. Ayúdame a vivir una vida centrada en ti, resistiendo al mundo, a la carne y al enemigo. Dame la fuerza para vencer y el discernimiento para elegir tu camino. En el nombre de Jesús, amén. El poder del arrepentimiento en la lucha contra el pecado. El arrepentimiento es uno de los pilares más poderosos de nuestro camino cristiano. Cuando hablamos de vencer el pecado y las tentaciones, es fundamental comprender el papel que juega el arrepentimiento en este proceso. No es solo un momento de tristeza por el error cometido, sino un cambio de corazón y de dirección, una invitación a regresar a la presencia de Dios y ser transformados. Primero, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es simplemente sentir vergüenza o remordimiento por nuestros pecados. Es un acto de cambio, una decisión consciente de alejarse del pecado y seguir el camino de Dios. En 2 Corintios 7:10, vemos que la tristeza según Dios produce arrepentimiento, que conduce a la salvación y no trae dolor, pero la tristeza del mundo produce muerte. La verdadera tristeza que lleva al arrepentimiento es la que nos mueve a tomar una actitud diferente, a cambiar de dirección. Cuando nos arrepentimos, no solo reconocemos que cometimos un error, sino que decimos: Señor, quiero volver a ti, quiero hacer lo correcto, quiero cambiar. Segundo, la importancia del arrepentimiento diario. Nosotros, como seres humanos, tenemos defectos. E incluso después de conocer a Cristo, todavía podemos caer en la tentación. Por lo tanto, el arrepentimiento no es algo que ocurre solo una vez, sino que es un proceso continuo. En 1 Juan 19 tenemos una maravillosa promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando nos arrepentimos de corazón. Él no nos rechaza. Al contrario, Él está dispuesto a restaurarnos siempre que acudamos a Él con un corazón sincero. En tercer lugar, el arrepentimiento trae transformación. El arrepentimiento genuino no es solo confesar nuestras malas acciones, sino permitir que Dios cambie nuestros corazones y nos dé la fuerza para vivir de manera diferente. Cuando nos arrepentimos de algo, le damos a Dios el espacio para transformar nuestras vidas. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos 12,
2. No os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Cuando nos arrepentimos, Dios comienza una obra dentro de nosotros que va más allá de simplemente cambiar el comportamiento. Él quiere renovar nuestra mente, dándonos la capacidad de vivir según su voluntad. Cuarto, el arrepentimiento nos acerca a Dios. El arrepentimiento es el camino hacia la reconciliación. Cuando nos alejamos de Dios a través del pecado, el arrepentimiento nos trae de regreso a su presencia. En Hechos 3:19, Pedro dice: Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. El arrepentimiento no es un signo de debilidad, sino de humildad. Es el reconocimiento de que necesitamos a Dios, que no podemos seguir el camino correcto sin su ayuda. Si estás luchando contra el pecado y la tentación, el arrepentimiento es la clave para la victoria. Dios está listo para perdonarte y transformar tu vida. Hoy, toma la decisión de arrepentirte sinceramente ante Dios, pidiéndole fuerza para vivir de una manera nueva. Recuerde que el arrepentimiento no es un punto final, sino el comienzo de un nuevo caminar con Dios. Ora conmigo. Señor, me arrepiento cada vez que fallé y cedí a la tentación. Reconozco que necesito que tú me fortalezcas y me guíes. Lávame con tu perdón y transforma mi corazón. Quiero vivir según tu voluntad y agradarte en todo. En el nombre de Jesús, amén. Hemos llegado al final de este vídeo y quiero dejarte algo muy claro. La lucha contra la tentación y el pecado no es fácil, pero no estás solo en este viaje. Dios está a tu lado y te ha dado todo lo que necesitas para ganar. Primero, recuerda que tienes las armas poderosas de la oración y la palabra de Dios. Si algo te tienta, detente y ora, busca fuerza en las Escrituras y verás cómo tu fe se fortalecerá. Segundo, no olvides que el Espíritu Santo es tu mayor aliado. Él está aquí para guiarte, ayudarte y darte fuerza cuando te sientas débil. Así que no ignores su voz y, en momentos de tentación, pide ayuda. Él te dará dirección y fuerza para seguir el camino de Dios. Y por último, el arrepentimiento es lo que nos acerca a Dios cuando caemos. No te quedes estancado en el error, porque Dios es fiel para perdonar y restaurar. Cuando te arrepientes de corazón, Él te da una nueva oportunidad y comienza una transformación en tu vida. Ahora bien, una cosa de la que debes ser muy consciente: no subestimes la tentación. El mundo, la carne y hasta el enemigo quieren desviaros del camino de Dios. Pero recuerda, con Dios tú tienes la victoria. Mantente alerta, mantén la fe y nunca pierdas la esperanza. Quiero animarte a hacer lo mejor que puedas cada día, a confiar en Dios en cada situación y a recordar siempre que Él está contigo en esta lucha. No importa lo difícil que sea, lo lograrás. Dios te fortalezca. Que Él te ayude a resistir la tentación y a vivir una vida que lo glorifique en todo lo que hagas. Si te gustó este vídeo, compártelo con otras personas que también necesitan escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte al canal, porque juntos seguiremos creciendo y aprendiendo más sobre la fe. ¿Rezamos? Señor Dios, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque incluso en medio de las luchas, nunca nos dejas solos. Sabemos que las tentaciones y el pecado siempre están al acecho, pero también sabemos que nos has dado poder para vencer. Hoy queremos pedirte de todo corazón que nos ayudes a permanecer firmes en tu palabra. Que, en cada momento de tentación, recordemos tus promesas y busquemos fuerza en ti. Danos, Señor, la sabiduría para vivir según tu voluntad y resistir el pecado, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes cada día. Ayúdanos a discernir las influencias externas e internas que nos alejan de ti. Cuando el mundo nos ofrece mentiras, que escuchemos tu voz, que nos llama a la verdad. Cuando la carne nos induzca al error, que tu poder nos fortalezca para resistir. Cuando el enemigo intente desanimarnos, recordemos que en ti estamos firmes y protegidos. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos caído y nos hemos alejado de ti. Tú eres un Dios de misericordia y gracia, y sabemos que cuando nos arrepentimos, estás listo para perdonarnos y restaurarnos. Que cada día podamos vivir más cerca de ti, con corazones contritos, buscando la santidad y pureza de vida que tú nos llamas a vivir. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, confiando en que tú nos permitirás superar las tentaciones y vivir de acuerdo con tu propósito. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, tu gracia y tu verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.